Hola, ¿cómo estamos, familia? Dios les bendiga. Pues vamos a empezar nuestro mensaje del día de hoy. Hoy estamos cerrando nuestra serie que se llamó Este año me va a ir bien. Han sido 5 semanas donde hemos estado platicando de algunos aspectos muy importantes para que nos vaya bien. Y yo creo que ya estamos preparados para que así suceda. Sí, hemos sido muy enfáticos. No vamos a prosperar ni por suerte ni por arte de magia. Hemos aprendido que nos va a ir bien cuando usted y yo apliquemos, ¿verdad?, con constancia y con disciplina los principios de la palabra de Dios que nos hacen prosperar. Y nosotros aprendimos varias cosas, vamos a repetirlos el día de hoy. Número 1, mentalidad correcta. Número 2, trabajo inteligente. Número 3, administración sabia. Número 4, fidelidad inquebrantable. El progreso va a llegar a nuestra vida cuando apliquemos estos principios. Hoy, para seguir con nuestra serie, vamos a hablar de este tema que se llama generosidad cristiana. Usted y yo prosperaremos, a usted y a mí nos va a ir bien cuando usted y yo vivamos también, aparte de todo lo demás, una generosidad cristiana. Vamos a orar. Incline su rostro ahí en su lugar. Padre, te damos muchas gracias. Muchas gracias porque tú no nos dejas a la deriva, no nos dejas al garete. Al contrario, cuando estábamos allí desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor, tú llegaste a nuestra vida y nos atrajiste a ti, nos insertaste en tu familia y ahora tu palabra es nuestra dirección y nuestra guía. Hemos empezado bien este año porque estamos poniéndote a ti en primer lugar y porque estamos permitiendo que tu palabra venga a transformarnos en esa persona que tú sabes que podemos llegar a ser. Señor, queremos ir creciendo en nuestra relación contigo en todos los sentidos. Háblanos el día de hoy en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. No sé si usted se acuerda la ecuación matemática que hemos venido presentando cada semana aquí, porque preguntábamos, híjole, ¿por qué no progreso? Si yo trabajo, si yo estoy buscando a Dios, ¿por qué no progreso? Bueno, pues hicimos una ecuación matemática que nos va mostrando el camino al progreso. Primero dijimos, mentalidad correcta, más trabajo inteligente, más administración sabia, más fidelidad inquebrantable, más algo más, tiene que dar como resultado el progreso. Hoy, como le dije, para completar el esquema, vamos a ver ese otro principio espiritual que nos va a ayudar a prosperar este año que se llama generosidad cristiana. Ahora, tengo que aclarar lo siguiente, y quiero ser muy enfático con esto en esta última charla de la serie. Progreso no significa tener más dinero, aguas. Progreso no significa tener más dinero, no te confundas. Imagínate, más dinero y menos amigos, porque estás bien bronqueado con medio mundo, porque para tener más dinero tú quedaste mal con medio mundo. ¿Es progreso eso? Claro que no. Imagínate, más dinero pero sin familia. Ahí tienes el caserón, ahí tienes el carro lujoso, pero ya no tienes una esposa que quiera estar contigo, no te aguantó. Hijos que ya no te quieren ni ver, más dinero pero sin familia. ¿Es progreso eso? Claro que no. Imagínate, más progreso y sin la salvación de tu alma. ¿Es progreso eso? Claro que no. Entonces, progreso no significa más dinero. Un país que progresa, por ejemplo, no es el que tiene más recursos. Hay países muy ricos en recursos naturales, pero con muy poco progreso como nación. Progreso es el mejoramiento de toda la vida mediante la aplicación sabia de esos recursos que se tienen allí. Nuestro país va a progresar cuando se aplique sabiamente todos los recursos que poseemos como país y que dé como resultado el mejoramiento de la vida de la gente que vivimos en este país. Entonces, cuando estamos hablando de que nos vaya bien este año, nuestro enfoque no debe ser que terminemos el año, ¿verdad?, con más dinero, o que cuando terminemos el año tengamos más dinero en la cartera o más dinero en el banco, sino que nuestro enfoque tiene que ser que cuando termine el año nuestra vida sea mejor de lo que es. Ese es el gol. Que al final del año vivas libre de deudas o con la sensación de que estás triunfando sobre ellas. Que cuando termine el año tengamos una mejor administración, que tengamos ahorros y orden. Eso es progreso.
Que cuando termine el año tengamos un trabajo que está catapultándonos a ti y a mí para alcanzar los propósitos de Dios en nuestra vida. Eso es progreso. Que cuando termine el año tenemos una relación más íntima con Dios, más estrecha con Él. Eso es progreso. Que cuando terminemos el año tengamos la satisfacción de que somos una persona más parecida a Jesús. Eso es progreso. Por eso el tema de hoy se titula Generosidad Cristiana. Porque todo el mensaje de esta serie se trata de volvernos más y más como Jesús. Más y más como Jesús. Eso sería progresar, eso sería avanzar, eso sería ser mejores personas, mejores familias, mejores en todo. De eso se trata esta serie. No nada más de tener más dinero en la bolsa, a costa de lo que sea. No, señores, de eso no se trata este mensaje. ¿Qué es generosidad? Generosidad es el hábito de dar o compartir con los demás. ¿Qué es generosidad? El hábito de dar o compartir con los demás. A los cristianos este asunto debería distinguirnos. Los cristianos debemos ser gente generosa, gente que da, gente que comparte con los demás, por una razón muy sencilla, porque los cristianos queremos ser como nuestro Padre Celestial, y nuestro Padre Celestial es el primer dador. Nos dio la existencia, nos dio este planeta para habitarlo, nos da la vida para que lo disfrutemos. Y lo más importante de todo, Dios nos ha dado a su Hijo Jesús para salvarnos. Dios es el primer dador y nosotros, los hijos de Dios, debemos ser generosos, así como Dios, nuestro Padre, es generoso. Por eso, nuestro mensaje el día de hoy se titula Generosidad Cristiana. Quiero que leamos un fragmento de la Escritura que nos va a ayudar a desarrollar este mensaje y vamos a aprender mucho sobre él. Segunda de Corintios capítulo 9 versículos 1 al 11. Son 11 versículos, vamos a leerlos, vamos a entender lo que dice aquí. Dice: cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, le dice Pablo a los corintios, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado. Date cuenta que no nada más le está hablando a una sola iglesia, la de Corinto, sino a la de una región, a los de Acaya. Y dice: y vuestro celo ha estimulado a la mayoría, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieran conmigo algunos macedonios, os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos a que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé. Fíjate cómo está relacionando el sembrar con el dar. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y dice que si nosotros damos, dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. 11 versículos, está un poquito larguito al parecer. Los primeros versículos habla el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto acerca de algo que ellos habían prometido hacer. Y van a levantar una ofrenda para apoyar, ahorita les explico.
Lo que está ocurriendo aquí básicamente es que los hermanos de Jerusalén estaban pasando por una gran necesidad económica y las iglesias estaban levantando una ofrenda para ayudar a los hermanos en necesidad. Resulta que el apóstol Pablo iba a pasar por esa ofrenda, la iba a ir a recoger. Entonces, antes de llegar, Pablo los está motivando como iglesia para dar y apoyar a los hermanos de Jerusalén. Acuérdese que el apóstol Pablo no nada más se encargaba de una sola iglesia, se encargaba de muchas iglesias en toda una región. En este caso, la iglesia de Corinto era una iglesia que pertenecía a toda una región donde el apóstol Pablo tenía influencia. Por eso habla a los de Acaya y habla a los de Macedonia y está hablando de los lugares donde Pablo tenía influencia. Entonces Pablo iba a pasar a la iglesia de Corinto, iba a recoger una ofrenda para apoyar a los hermanos de Jerusalén, pero Pablo mandó primero a unos hermanos para decirle a la iglesia: hey, hay que estar preparados para que cuando llegue Pablo ya estemos listos. Pablo habla de dar y está comparando el dar con la siembra. Dice: el que siembra escasamente también segará escasamente, el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y luego agrega: cada uno dé como propuso en su corazón. El dar está asociado con el sembrar en este fragmento. Pablo está hablando de dar para ayudar. De eso está hablando. ¿A quién iban a ayudar? A los hermanos de Jerusalén. ¿A quién le está diciendo Pablo que tienen que dar para ayudar? A los hermanos de Corinto. Si traemos nosotros eso a nuestra vida personal, pues todos nos hemos enterado de hermanos que están en necesidad. Generosidad cristiana es ayudar a esos hermanos en necesidad. Ahora, yo sé que algunos pasan por necesidad por ser mal administrados, yo lo sé. Yo sé que también hay otros que pasan por necesidad porque son flojos, eso también lo sé. Yo sé que otros pasan por necesidad porque son conformistas y no se esfuerzan, eso también lo sé. Pero hay otros que pasan por necesidad por accidentes. Hay otros que pasan por necesidad por enfermedades. Hay otros que pasan por necesidad porque llegan a su vida situaciones a las que nunca vamos a estar suficientemente preparados. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como cristianos ante los hermanos que están enfrentando situaciones así? Situaciones que te toman por sorpresa y que tú no estabas listo para enfrentarlo y de repente vino la crisis, de repente vino el accidente, de repente vino esa terrible enfermedad que acabó con tus ahorros y con tus bienes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos ante situaciones así? Tenemos que ser generosos y ayudar. Este pasaje que acabamos de leer ahorita no habla del diezmo, habla de la ofrenda. No está hablando este pasaje de separar el 10% de nuestros recursos para dedicarlo a la reactivación del culto a Dios. No, nos está hablando más que nada de separar, aparte de eso, una cantidad para estar preparados y listos para ayudar a nuestros hermanos en necesidad. De eso está hablando el pasaje. Diezmar no es ser generosos. Diezmar es ser fieles y honestos con Dios. Ser generosos es otra cosa. Ser generosos es ir más allá que el diezmar. Ser generosos es que aunque ya hemos diezmado, todavía tenemos la voluntad y el corazón de ayudar a aquellos que están en problemas. Como dijimos en el mensaje de la administración sabia, el plan de Dios para ti es que tú y yo tengamos para poder ayudar. No se trata de tener para nuestro propio egoísmo personal, se trata de tener para poder ayudar. Antes de continuar con el mensaje, quiero establecer la siguiente verdad para ti y para mí. Aquí va a estar en la pantalla. Al discípulo generoso, Dios lo bendice. A ver, repítalo conmigo. Al discípulo generoso, Dios lo bendice. Dígalo otra vez. Al discípulo generoso, Dios lo bendice. ¿Por qué decimos que Dios bendice al discípulo que es generoso? Bueno, número uno, porque Dios se compromete a proveerle todo lo suficiente. Si tú y yo somos generosos como discípulos, el compromiso de Dios para contigo es proveerte todo lo suficiente. Y ¿sabes qué? No nada más lo dice la Biblia, te lo digo yo que lo he vivido a lo largo de tantos y tantos años. Dios no se compromete con volverte rico, no te equivoques.
Puedes volverte rico si aplicas con disciplina todo lo que hemos estado aprendiendo aquí. Renovar tu mente, trabajar de manera inteligente, administrar con sabiduría, siendo un discípulo inquebrantablemente fiel para con Dios y viviendo también la generosidad cristiana. Pero Dios no se compromete a volverte rico. A lo que sí se compromete Dios, si eres generoso, es a que nada te falte. Fíjate lo que dice 2 de Corintios 9:8, dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Aquí dice que Dios es poderoso para hacer que siempre en todas las cosas tú y yo tengamos todo lo suficiente. Dios no está comprometiéndose a que tú seas rico o millonario, que porque eres un hijo de un rey y cosas así. Nada de eso. Dios está comprometiendo a que tú tengas todo lo suficiente. Dios puede hacer que tú siempre tengas todo lo suficiente y lo hará si tú y yo somos generosos. Recuerda que el apóstol Pablo está animando a la iglesia de Corinto y les está animando a ayudar a la iglesia de Jerusalén. En ese contexto les dice que si ellos dan, entonces Dios va a hacer que abunde en ellos toda gracia para que tengan siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Si tú y yo somos generosos ayudando a quienes lo necesitan, entonces Dios se compromete a que a ti nada te falte. Si tú y yo tenemos esa actitud de ayudar, esa actitud de dar, entonces Dios dice: yo a mi hijo me voy a encargar de que nunca nada le haga falta, porque Él es generoso. Y esto me hace recordar un fragmento del Antiguo Testamento que dice en el Salmo 37, verso 25, dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Aquí dice: en toda mi vida jamás he visto que a un justo esté desamparado, ni a sus hijos mendigando por alimento. Claro que no, porque Dios se compromete a proveerle a sus hijos siempre todo lo necesario. Pero insisto, Dios nos puede proveer, a nosotros nos toca administrar lo que Él nos provee. Dios siempre va a proveer para que tú tengas todo lo necesario. Y si tú y yo administramos con sabiduría lo que Dios nos provee, entonces tú y yo podremos prosperar. Tenemos que administrar con sabiduría, de tal manera que siempre podamos tener para dar y siempre podamos tener para invertir. Entonces, ¿por qué decimos que Dios bendice al que es generoso? Pues en primer lugar, porque Dios se compromete a proveerle todo lo suficiente. Y en segundo lugar, porque Dios se compromete, fíjate bien, a darle más que lo suficiente para que pueda dar más, para que pueda seguir dando. Dios bendice al generoso porque le va a dar más que lo suficiente. Y ese extra que Dios nos permite recibir es para que tú y yo sigamos dando. No es que Dios te da más para que lo guardes debajo del colchón. No, no es así. Dios nos da para que demos más. A lo mejor tú has recibido un bono extra, algo que no esperabas, y tú dices: ay, ¿por qué recibí esto extra que no esperaba? ¿Cuál es el punto? Dios quiere que tú tengas para ayudar. Dios quiere que tú tengas para dar. Dios quiere que tú tengas para impulsar su reino. Dios quiere que tú tengas para impulsar una vida. Dios quiere que tú tengas para poder ayudar a alguien que Dios va a poner enfrente de ti en algún momento. Quiero repetir lo que dijimos al inicio de esta charla: progreso no es tener dinero guardado, no es tener más dinero ahí guardado. Progreso es ser mejores personas, con mejor calidad de vida. Eso es progreso. Una persona próspera, además de tener, también da. Y Dios da más que suficiente, no para presumir. Dios da más que lo suficiente, no para acumular. Dios da más que lo suficiente para que tú y yo podamos dar más. Dios no nos da lo suficiente, más que lo suficiente para que tú y yo pongamos en el dinero nuestra seguridad. No es así. Dios nos da más que lo suficiente para que cuando se presente una oportunidad de ayudar, de sembrar, de invertir, de impulsar, entonces tú y yo estemos listos para hacerlo. Eso es lo que Dios quiere.
Dios quiere que sus hijos sean generosos. Dios quiere que su pueblo sea generoso. Dios quiere que su pueblo impulse la obra de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, pues por esa razón Dios nos va a dar más que lo suficiente. Segunda de Corintios 9, 8 al 11 nos deja verlo. Dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Fíjate, ¿por qué Dios permite que tengamos todo lo suficiente? ¿Por qué Dios puede hacer que abunde en nosotros toda gracia? Para que tú y yo abundemos para toda buena obra. Verso 9, hablando de Cristo: como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Versículo 10: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Para qué? Verso 11: para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias a Dios. Dios quiere que las personas digan: gracias Dios por esta ayuda que acabo de recibir de esta persona. Como por ejemplo en diciembre pasado, una familia de aquí de la congregación se sintió movido por Dios para regalar unos pollos a unas familias. Y se movió por Face y hubo gente que se animó y participaron en esto y llegaron a diferentes lugares y allí llegaron con pollos para familias en necesidad. Esas familias en algún momento dijeron: Dios, gracias por este regalo que recibí este día. Esas gracias a Dios sucedieron porque hubo una persona que con generosidad dio. Aquí la palabra de Dios es totalmente explícita en esto que acabamos de leer. Dios nos da más que suficiente para que tú y yo abundemos para toda buena obra. Aquí dice que el mismo Dios que le provee pan al que come y semilla al que siembra, ese mismo Dios proveerá y multiplicará nuestras semillas y nuestros frutos. ¿Para qué hace eso Dios? ¿Para que tengamos más nada más? No, para que seamos enriquecidos en todo, para toda liberalidad, dice el fragmento. O sea, Dios nos da a ti y a mí ese extra para que tú y yo podamos ser gente generosa, gente misericordiosa, gente que se interesa en las necesidades de los demás, gente que está pensando en cómo podemos impulsar para que otros mejoren. Este fragmento no deja a nuestra imaginación el por qué Dios permite que prosperemos. No. Aquí dice con claridad que Dios permite que prosperemos para que tú y yo demos con liberalidad. Lo hace para que tú y yo abundemos en toda buena obra. ¿Te das cuenta? Pongo esta frase en la pantalla para ti. El dinero no es para almacenarse como perlas preciosas. El dinero es para invertirse en causas preciosas. A ver, repítalo conmigo. El dinero no es para almacenarse como perlas preciosas. El dinero es para invertirse en causas preciosas. Causas que honran a Dios. Causas que inspiran a las personas. Como cuando usted y yo dimos para construir aquella casa que le construimos a aquella familia. Como cuando usted y yo dimos para apoyar a aquellas 3 familias de la congregación, invertimos recursos, a unos le pagamos sus deudas, a otros invertimos en su negocio y a otros le ayudamos en algunas situaciones de su hogar. Eso es una causa preciosa. Como cuando usted y yo hemos dado para regalar despensas a personas necesitadas en distintos momentos, pues eso es lo que Dios espera. De la misma manera podríamos como iglesia decir: ¿sabes qué? En el próximo ciclo escolar vamos a becar a 10 estudiantes de escasos recursos. Vamos a adoptarlos como iglesia, vamos a convertirlos en profesionistas sobresalientes. Bueno, este año podríamos otra vez dar para construir otra casa a otra familia. Por supuesto que podemos, claro que deberíamos hacerlo porque somos cristianos. El dinero no es para almacenarlo como si fueran piedras preciosas. El dinero es para invertirlo en causas preciosas que honran a Dios, causas preciosas que inspiran a las personas, causas preciosas que les hagan decirle a Dios: Dios mío, gracias por lo que tú has hecho en mi vida a través de esto que recibí. ¿Te imaginas, iglesia?
Que pudiéramos adoptar a 1, 2, 3, 4, 5 estudiantes y digamos, a estos muchachos nosotros les vamos a cubrir su educación. Así en su propio contexto natural quizá nunca podrían terminar una carrera universitaria, a lo mejor estarían ahí a merced de caer en las garras del narcotráfico, pero nosotros vamos a invertir en su educación, que se conviertan en gente productiva, gente que salga adelante. Y ellos, esos jóvenes que reciban esa bendición, digan: Dios mío, gracias por lo que has hecho. Y el día de mañana, 10, 15 años más adelante, cuando ellos sean profesionistas exitosos y tengan recursos, sean gente generosa, porque digan: un día alguien hizo esto por mí. Dios bendice al que es generoso porque se compromete a suplirle todas sus necesidades para que tenga todo lo suficiente. Pero Dios también bendice al generoso porque se compromete a darle más que suficiente, para que bendiga, para que ayude, para que impulse otras personas. Número 3 y último, ¿por qué decimos que Dios bendice al que es generoso? En tercer lugar, porque Dios se compromete a darle más, no nada más para que pueda seguir ayudando, sino para que pueda invertir, es decir, que su negocio pueda crecer. Estamos siendo muy enfáticos en esto. El objetivo de Dios al darnos no es para acumularlo, sino para invertirlo. Para eso Dios nos da. Eso lo dijimos desde el primer mensaje de nuestra serie. Dijimos que el dinero no es para tenerlo guardado, es para invertirlo y hacerlo crecer. Dijimos que el primer lugar donde deberíamos invertir nuestros recursos es en el reino de Dios. No hay tierra más fértil para invertir tus recursos que el reino de Dios. A eso se refiere Jesús cuando dijo esto en Mateo 6, 19 al 20. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan. A lo mejor algunos de los aquí presentes han sufrido la triste situación de que llegó un ladrón y te robó lo que tú tenías. Qué triste es. Pero aquí te dice Jesús: no hagas tesoros aquí, te lo pueden robar. Verso 20 dice: sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Cuando tú y yo invertimos en su reino, entonces tú y yo estamos haciendo tesoros en el cielo. Cuando tú y yo invertimos en el reino de Dios, tú y yo estamos invirtiendo en el banco del cielo, en el banco de Dios, y Dios te da más y entonces tú prosperas. Tengo un ejemplo muy sencillo. No me gusta generalmente ponerme a mí de ejemplo, pero en una ocasión, en un viaje, Dios me puso en mi corazón invertir en un pastor de jóvenes de una ciudad. Yo invertí en él una cantidad, 5,000 pesos invertí en él. Nunca me imaginé qué es lo que iba a pasar después. Años después él se volvió un pastor, ¿verdad?, en una iglesia en los Estados Unidos. Y luego cuando mi familia y yo nos mudamos a los Estados Unidos, este pastor, a quien yo había apoyado con 5,000 pesos hasta algunos años atrás, ahora estaba apoyándonos a nosotros con $100 a la semana por un año. ¿Te das cuenta la proporción? ¿Te das cuenta la proporción? Yo di 5,000 pesos una vez, él dio $100 semanales por un año. Ahora tengo que aclarar, jamás debemos dar en el reino de Dios con esas intenciones, jamás. Dios nos anima a dar sin esperar nada a cambio. Fíjate lo que dijo Jesús en un mandamiento, Lucas 14, 12 al 14, dice: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Verso 13: mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no pueden recompensarte, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Es interesante. ¿Cuál es el punto aquí? No te está diciendo que no invites nunca a tu familia a comer, no te está diciendo que nunca invites a tus amigos a comer, no te está diciendo que no invites a tu amigo o a tu vecino rico a comer.
te está diciendo que nunca lo hagas pensando en que Él te puede devolver el favor a ti. Te está retando a que cuando tú y yo demos, lo demos sin esperar nada a cambio. Ese es el punto aquí, que tenemos que aprender a hacer lo bueno sin esperar nada a cambio. Tenemos que aprender a hacer lo bueno sin esperar ser recompensados de manera inmediata. No, pues lo voy a invitar y luego después él me va a invitar a mí, me va a ir mejor. Le voy a dar este regalo en su cumpleaños para que luego en mi cumpleaños me dé un regalo más curada. Esa no es la intención. Al contrario, tú y yo tenemos que dar sin esperar nada a cambio. Ahora, yo sé que este concepto choca con la mentalidad del mundo, que nos enseña a que siempre tenemos que pensar en términos económicos y estratégicos y con una remuneración material inmediata. Tenemos que actuar con ventajas, con cálculos matemáticos, viendo cómo podemos hacerle para salir ganando más. Y de repente la gente se conecta nada más con aquellos que pueden significar para ellos una mejora económica en algún momento. A veces las relaciones son más que nada una estrategia comercial. Pero en la generosidad cristiana es totalmente distinto. Aunque sabemos que Dios nos dará más, tú y yo debemos dar sin esperar nada a cambio. Lo repito, aunque sabemos que Dios nos dará más, tú y yo tenemos que dar sin esperar nada a cambio. Lo que siembras en un lugar, lo vas a cosechar en otro. Como el ejemplo que yo te planteé de este joven que apoyamos en una ciudad, fuimos y cosechamos después en otro. Yo me acuerdo cuando dijimos que sí en la iglesia de Caléxico y servir la congregación en ese año y medio, yo sentía en mi corazón que Dios me estaba diciendo: lo que tú estás sembrando en esta iglesia lo vas a cosechar después, porque lo estás sembrando en mi reino. Tú vas a cosechar después, serás bendecido si siembras en el reino de Dios. El mejor lugar donde tú y yo podemos sembrar es en el reino de Dios. Pero ¿qué debemos hacer con lo que Dios nos da? Lo que tenemos que hacer es administrarlo bien para invertirlo. Mira cómo lo dice la Biblia. Segunda de Corintios 9:10 dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. De aquí podemos aprender también que dar para ayudar a otros es una inversión. Cuando tú y yo nos damos cuenta de una situación específica de una familia en necesidad, y tú y yo con un corazón generoso estamos dispuestos a ayudarles, a sacarlos adelante, esa es una inversión y que Dios va a bendecirte a ti por eso. Dios bendice al que es generoso porque se compromete a darle todo lo suficiente. Dios bendice al que es generoso porque se compromete a darle más que suficiente. Y Dios bendice al generoso porque eso que el generoso invierte dando en el reino de Dios se convierte en una inversión para sí mismo. La palabra de Dios dice que el que le da al pobre, a Dios le presta. ¿Y sabes qué? Si tú le prestaste a Dios, Dios te va a pagar con muchísimos más altos intereses que cualquier banco aquí en la ciudad. Es importante para mí repetir que prosperidad, una persona próspera, una persona que progresa, no es aquella que tiene más dinero, sino que tiene una vida mejor. Que cuando tú y yo lleguemos al fin de año, este año, no nada más nos demos cuenta que tenemos más dinero en nuestra cuenta, o nos demos cuenta que tenemos más dinero bajo el colchón, o nos demos cuenta que tenemos más dinero en la cartera, pero que cuando lleguemos al final de este año nos demos cuenta que somos mejores personas, más alineadas a la voluntad de Dios. Y aquí quiero invitar a los músicos a pasar. Y mientras ellos pasan, les digo, hermanos, tu distintivo y el mío como cristianos, sí, debe ser trabajadores. Sí, debe ser administradores sabios. Sí, debe ser el tener una fidelidad inquebrantable para con Dios. Pero tu distintivo y el mío como cristianos es que tú y yo debemos ser personas generosas, que tienen un corazón compasivo, que tienen un corazón que responde a la situación. Este año como iglesia Dios nos va a poner delante de nosotros grandes oportunidades para responder, y yo espero que como iglesia digamos que sí. Pronto ustedes lo van a escuchar, y cuando llegue el momento yo espero que estemos preparados para responder de manera generosa a todo lo que Dios va a hacer.
Por ahora, quiero invitarle a inclinar su rostro ahí en su lugar y nada más le diga a Dios esta oración. Dígale: Señor, dame un corazón generoso. No quiero pensar solamente en mí, no quiero pensar solamente en lo que yo quiero, en lo que quiero tener, lo que quiero alcanzar. Quiero ser una persona que está dispuesta a impulsar las causas que tú amas. Quiero estar dispuesto, Señor, a formar parte de lo que tú estás haciendo en este mundo para convertirlo en un mejor lugar. Quiero ser una persona que da con generosidad, que invierte en tu reino y que está dispuesto a dar lo mejor de sí mismo para gloria de tu nombre. Me despido de ustedes, iglesia, con esta canción que vamos a cantar con el grupo de alabanza. Dios les bendiga.